Ustedes conocen a Carlos Sánchez Berzaín, ha ocupado algunos de los puestos más importantes en su país, Bolivia. Es uno de los grandes intelectuales y políticos latinoamericanos. Puede hablarnos claramente y sin tapujos sobre lo que está sucediendo en nuestros países, porque hice un pequeño recuento. Ya saben cómo está Venezuela y de eso vamos a hablar, pero lo último que ha salido hace cuestión de horas es que el fiscal del narcorrégimen, Tarek William Saad, no entiende, él no entiende qué pasa con la FAE, que es un cuerpo policial acusado por las Naciones Unidas de ejecuciones sumarias. De hecho, Bachelet pidió su disolución, pero el fiscal Tarek William Saad no entiende qué pasa con ellos. En Perú, bueno, tienen al tercer presidente en una semana. Creo que va a batir el récord Perú con este tipo de crisis que tiene. El nuevo presidente se llama Francisco Sagasti. Por otro lado, en Bolivia, Evo Morales ha pasado, no solamente ya está en Bolivia, sino que pasó de ser acusado a acusador. En Argentina, ustedes saben que hace tiempo ya regresó la Cristina Kirchner. En Nicaragua sigue la dictadura de los Ortegas, a lo que se une el desastre del huracán Iota. En fin, que no sigo. Vamos, si usted quiere, a centrarnos en Bolivia, que al fin y al cabo es lo que más le duele, Perú y Venezuela. Bienvenido. Gracias. Gracias, Napoleón. Yo creo que es importante empezar dando una mirada a la región, a las Américas, y recordando algo que hemos repetido y que no por repetido deja de ser cada día más dolorosamente vigente, y es que hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial, y que la América dictatorial, jefaturizada por la dictadura de Cuba, que tiene a Venezuela como su territorio principal de operaciones, como su eje, como su hub, que controla Nicaragua y que está apoyada abiertamente por el gobierno de Fernández Kirchner de la Argentina, acaba de recuperar la dictadura plena en Bolivia. Pero, además de eso, está ejecutando desde hace un año y medio aproximadamente, desde febrero, marzo del 2019, un plan que hemos denominado el contraataque del castrochavismo en las Américas y que está destinado a garantizar estabilidad a las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia que están agonizantes, que estaban en ese momento, en un momento, mediados del 2019, en el que les faltaba pocos meses para ser terminadas. En ese escenario se volcaron, después de dos reuniones del grupo denominado el Foro de Sao Paulo, que es el brazo operativo del castrochavismo, hicieron una reunión en La Habana y otra reunión en Caracas, y salió de ahí la instrucción de la desestabilización y el ataque a las democracias de las Américas. Entonces vimos en octubre del año pasado el golpe de Estado contra el presidente Lenín Moreno en Ecuador, vimos el incendio literal de Chile, vimos el proceso de desestabilización en el Paraguay, que ahora sufre una guerrilla y que continúa. Vimos el ataque feroz contra el gobierno de Bolsonaro en el Brasil, que no ha cesado. Vimos el rearme de las FARC en el territorio venezolano, las FARC colombianas, para presionar sobre la democracia colombiana, y vimos al propio tiempo el incentivo de la violencia del ELN, dos guerrillas en Colombia, para desestabilizar ese gobierno. Vimos una dinámica en la cual tomaron el gobierno por elecciones de la Argentina e inmediatamente lo volcaron al servicio del castrochavismo, interna e internacionalmente, internamente para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner e internacionalmente para sostener los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pudiera seguir con esta larguísima descripción, pero paramos ahí para dejar la idea y el marco de referencia de que hay dos Américas que están confrontadas por el ataque, por la gran ofensiva de la América dictatorial castrochavista contra la América democrática, que utiliza tanto los mecanismos de violencia para desestabilizar la democracia como la manipulación y el fraude electoral para
a través de procesos electorales absolutamente viciados, emboscar a los pueblos y tomar el poder. Entonces, en ese marco de referencia es donde podemos hablar de Venezuela, de Bolivia, del Perú, de Chile, de todos los países. Bueno, pero porque, vayamos con Bolivia, Perú y Venezuela. Bolivia, ¿qué ha pasado en Bolivia? Salieron de Evo Morales, tuvo que huir Evo Morales, ¿no? Y aquí lo tenemos de nuevo. Lo que ha pasado en Bolivia... ¿Qué falló la lucha contra la dictadura y el narcotráfico? Bueno, lo que ha pasado en Bolivia se resume como la alta traición de la oposición funcional vinculada a un gobierno que debió de ser de transición y que terminó siendo un gobierno interino de continuidad dictatorial hundido en la corrupción. ¿Por qué? O sea, ¿por qué van a traicionar eso? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué hay detrás de todo eso? tendrán que responder ellos, pero lo que pasa es que en octubre, noviembre del 2019, Bolivia en resistencia civil saca al dictador. Y lo saca pacíficamente, y para tener un gobierno se establece un mecanismo de sucesión y queda como presidenta una senadora de la oposición, que en lugar de hacer un gobierno y un proceso de transición, hace un gobierno de continuidad. La primera decisión que Yanine Áñez tenía que tomar era si la dictadura seguía o si la dictadura cesaba. Y optó por continuar con la constitución y las leyes de la dictadura. La dictadura le hizo la venia de reconocerla como presidenta con la asamblea dictatorial. El Tribunal Constitucional Dictatorial hizo lo mismo. Inmediatamente Evo Morales ordenó unas masacres que se produjeron en noviembre en Sencata y en Sacaba, y en esas masacres produjo decenas de muertos, como es su costumbre. La actitud criminal y el liderazgo delictivo de Evo Morales en esas acciones quedó grabado, pero inexplicablemente el gobierno de Yanine Áñez acuñó la palabra de pacificación y empezó a transar con la dictadura. Bueno, entonces se presentó... todo eso usted lo ha repetido una y otra vez, lo ha denunciado tanto dentro de Bolivia como fuera de Bolivia, y usted ha tenido los puestos más importantes en su país y es respetado en su país. ¿Por qué no le han hecho caso? ¿Por qué no le... Lamentablemente porque los intereses que se han formado en torno a ese gobierno que es interinato lo han llevado a ser un facilitador del retorno del dictador. En diciembre del año pasado, yo denuncio, y ahí están mis columnas y mis declaraciones, yo denuncio que salió el dictador, pero no la dictadura. Sí, y que el papel del gobierno interino era cesar la dictadura. Y que para cesar la dictadura había que tocar los tres pilares de la dictadura. El pilar constitucional jurídico, y había que reponer la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia del año 1967-94. Segundo, cesar el aparato criminal territorial de la dictadura, representado por el narcotráfico organizado en federaciones y movimientos denominados sociales, que después irían bloqueando e irían atacando hasta debilitar al máximo a ese gobierno interino. No lo hicieron. El narcotráfico siguió campeando. Y tercero, cesar la impunidad a través de acciones legales en el marco del debido proceso con garantía de legítima defensa, con garantías constitucionales para que Evo Morales responda y su grupo criminal respondan por los delitos cometidos en 14 años, que van desde el narcotráfico, los desfalcos, la corrupción, y que terminan en casos de estupro por parte de Evo Morales, pasando por el fraude electoral de octubre del 2019. No hicieron nada de eso, todo lo contrario. Yanine Áñez se aferró a la constitución de la dictadura para proclamarse candidata a la presidencia, porque en la constitución de la República de Bolivia no hubiera podido ser nunca candidata, porque el presidente en ejercicio no puede ser candidato en la República. Y siempre pasa eso en los gobiernos se produjo un proceso... Que siempre pasa eso en los gobiernos de transición, que supuestamente el presidente de la transición no puede, evidentemente, no puede postularse en las primeras elecciones, pero la mayoría siempre se postula. Y eso lo sabemos nosotros los venezolanos también. Entonces, lo que pasa ahí es que
las elecciones, que tenían que ser pronto y rápido, tienen dos defectos iniciales. Son nuevas elecciones en dictadura. Para que hayan elecciones libres y limpias, que era el mandato del pueblo boliviano después del fraude del 2019, tienen que estar vigentes los elementos de la democracia. Respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales nunca se han repuesto en el gobierno interino de Yanine Áñez. Han continuado habiendo presos políticos, perseguidos políticos y centenas de exiliados políticos. Se le ha pedido a ella que abrogue los decretos de amnistía con los cuales Evo Morales se protege desde el año 2003, ni ha contestado a la solicitud. El segundo elemento, vigencia del Estado de Derecho. ¿Cómo va a haber vigencia del Estado de Derecho si ella se ampara y reconoce la vigencia de la Constitución de la dictadura, desconociendo la restauración de la República, que era lo que tenía que hacer? Tercero, división e independencia de poderes. Ha dejado todos los poderes del Estado, incluida la base del poder ejecutivo, bajo control de la dictadura y del movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales. Y finalmente, la libre organización política no la ha permitido porque la ha violentado con su campaña electoral, que ha terminado por desunir a la oposición. Sobre eso agréguele el coronavirus, la pandemia. Y el resto es la historia de una muerte anunciada en la cual Yanine Áñez con su grupo, y hay que dar nombres, el jefe de su partido que ha manejado todo ese proceso, que se llama Rubén Costas, Óscar Ortiz de ese partido, Arturo Murillo, que ha sido el ministro de gobierno, Yerko Núñez, que ha sido el ministro de la presidencia, el conjunto de candidatos funcionales, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, todos han concurrido para generar una emboscada al pueblo boliviano en la que, con un fraude colosal y extraordinario que no han tenido el valor de denunciar, que no han tenido el valor de combatir porque no han puesto siquiera delegados en las mesas de votación, han entregado al pueblo boliviano al retorno pleno de la dictadura, que es lo que hoy día está sucediendo. Ahora, yo le quiero decir algo, Napoleón. Esto es una cosa sobre la que se va a hablar, pero lo importante del tema boliviano es que este es un caso de estudio para evitar que se repita en las Américas. El tema boliviano va camino a repetirse en Ecuador, en la elección del 7 de febrero próximo. El tema boliviano se está repitiendo ahora en diciembre, la elección fraguada que está haciendo el usurpador Maduro en Venezuela, con la cual se va a legitimar y va a liquidar la Asamblea Nacional. Este tema se ha intentado repetir en la desestabilización del Perú y va a las elecciones que vienen el próximo año. Y ese ciclo, que es un ciclo de un año, termina con las elecciones de noviembre del próximo año en Nicaragua, donde van a reafirmar la dictadura electoralista de Ortega y su mujer, la señora Murillo. O sea, el tema boliviano es un tema que hay que estudiarlo a fondo para que los pueblos y los países no repitan los crímenes que se han cometido, que empiezan con traición a la patria, corrupción y entrega de un pueblo a la dictadura, que han cometido los falsos líderes en Bolivia, a los que, para darles una denominación leve, los llamo oposición funcional. Ahora, perdone que le haga esta pregunta. ¿Son incapaces los dirigentes de la oposición, no solamente los que estaban en el poder, sino los otros partidos de la oposición que no estaban en el poder? ¿Es corrupción? ¿Es que los compraron, ¿no? Y están ahora al servicio de los intereses del Foro de Sao Paulo? ¿Cuál es su conclusión? Bueno, la conclusión está dada desde el principio. Oposición funcional. ¿Qué quiere decir oposición de mentira? Quiere decir corrupción de altísimo nivel, no solamente para tolerar la simulación de democracia por parte de la dictadura, sino para permitir que regrese la dictadura plena. En cualquier país democrático, y Bolivia no lo es, una oposición que pierde, entre comillas, una elección como la que acaba de suceder el pasado 18 de octubre, renuncia, se va, para dar lugar a un nuevo momento, a una nueva generación. Mesa, agarrado de un partido, de un esquema que le da unos diputados para seguir siendo opositor funcional de la dictadura, no conoce la palabra renuncia. Camacho, que está metido en el tema y que se creía que podía hacer renovación, lo mismo.
todos los candidatos, Quiroga, Chi, toda la gente que ha estado en este proceso, si quieren por lo menos demostrar que algo queda de una oposición que podría no ser funcional y que podría ser no corrupta, tendrían que renunciar. Acaban de entregar el país a la dictadura. Tienen que dar lugar a un momento diferente de organización que en base a la resistencia civil y a los partidos políticos y a nuevos liderazgos le haga frente a una dictadura que pretende consolidarse en Bolivia por los próximos 20 años y que es la réplica, la copia del modelo venezolano y del modelo cubano. Pero entonces yo tengo que entender y le pregunto exactamente porque veo que está pasando en América Latina y concretamente en Venezuela exactamente lo mismo ha pasado, es que los gobiernos apoyados por el Foro de Sao Paulo y que pertenecen allí, cuando llegan al poder, sin dejar de ser inclusive más ladrones que los demócratas, gobiernan para el pueblo, saben gobernar, son más inteligentes para llegar al gobierno y quedarse allí. ¿Qué es lo que pasa con los líderes democráticos? Hay que distinguir entre la inteligencia y el crimen, ¿sabe? Cuando usted lo asaltan, cuando usted lo amenazan, cuando usted lo constriñen, cuando se hace utilización de mecanismos criminal, el nivel de defensa baja muchísimo. La democracia no es inerme, pero ¿qué puede hacer la democracia? Mire Chile, con una manifestación digitada, alentada desde el exterior, que coge temas nacionales muy sensibles, pero que incendia Chile. Entonces tiene usted un presidente que hace una constituyente, pierde la constituyente y allá va Chile rumbo al precipicio. En el tema del Perú, por corrupción, los presidentes van cayendo y cuando cae Kuczynski, su vicepresidente Vizcarra se hace cargo y como Vizcarra no tenía apoyo parlamentario, decide cerrar el Congreso y convoca elecciones parlamentarias en una maniobra absolutamente inconstitucional, pero muy popular. Y se instala un Congreso totalmente emergente de la votación popular, digamos que de esa manera es legitimado, y contra lo que creía Vizcarra, ese Congreso lo censura varias veces y lo termina por destituir. O sea, la historia de Messier Le Guillotin, ¿no? Él inventa el instrumento con el cual le van a cortar la cabeza. Y ahora el Perú en un proceso de inestabilidad en el cual hay que ver de nuevo la mano del castrochavismo. Yo prefiero utilizar el término castrochavismo porque resume la unión de las dictaduras de Castro y Chávez, liderada por la dictadura cubana, del cual el Foro de Sao Paulo es solamente el instrumento político con el cual tratan de convertir el delito en acción política. Entonces, para responder su pregunta, Napoleón, en el tema de Bolivia, en esta gran emboscada que se ha hecho al pueblo boliviano, hay que caracterizar, para resumir, tres cosas. Primero, la alta traición del gobierno que debió ser de transición y que se volvió funcional y de continuidad, junto con la alta traición de la oposición funcional que nunca se unió y que nunca hizo control electoral y que nunca ha denunciado el fraude. Okay, pero la oposición que no es funcional, ¿qué pasó con ella? Estaba pues marginada en una minoría arrastrada por esta emboscada. Usted sabe lo que es una emboscada. Sí, han arrastrado no tenía al país, apoyo popular. bueno, han arrastrado al país, al boliviano, a creer que votando por Mesa ese era el voto útil y que con eso podían ganarle al candidato de la dictadura. Cuando esa elección estaba perdida de principio a fin, porque el fraude está institucionalizado por la Constitución. La Constitución del Estado Plurinacional desconoce el voto universal, el sufragio universal no hay en Bolivia. No hay igualdad entre ciudadanos, pero además de eso la oposición dividida en 5 o 6 frentes, ¿qué podía hacer contra la gente que manejaba todo el poder y presentó un candidato de unidad dictatorial señalado y puesto por Evo Morales, que es el ahora presidente del Estado Plurinacional, Arce Catacora? O sea, el primer elemento es alta traición y esos traidores tienen que rendirle cuentas a Bolivia. Son los miembros del gobierno interino y son los opositores de la elección del 18 de octubre del 2020. Segundo, el narcoestado ha jugado un papel extraordinario el narcoestado porque todas las fuerzas de movilización, incluidas las fuerzas de bloqueo para señalar y para exigir que la elección sea el 18 de octubre, han sido las que se han movilizado. Lo que llaman movimientos
populares hoy día en Bolivia son las fuerzas de sostén de los productores de coca y de cocaína, donde Evo Morales ha regresado y está liderando absolutamente. Esas son las fuerzas de movilización. Los movimientos sociales son movimientos criminales en Bolivia. Y eso no ha sido ni denunciado, ni tocado, ni objeto de lucha contra el narcotráfico, ni por el gobierno interino, ni mencionado por los candidatos de oposición. En Bolivia, cuando vayamos a recuperar la democracia, hay que acabar con el narcoestado. La lucha del pueblo boliviano no es solamente contra la imposición dictatorial transnacional, es contra el narcotráfico. La base principal de Evo Morales es el narcotráfico, es la cocaína. Y hay que decirlo con toda claridad. Evo Morales no es un dirigente deportivo, no es un dirigente gremial, no es un dirigente siquiera campesino, es un dirigente cocalero, el más importante promotor de la cocaína en la región. Confeso, porque en las Naciones Unidas el año 2016, y ahí está su discurso, dijo, la lucha contra el narcotráfico es el instrumento que ha creado el imperialismo para oprimir a los pueblos. E hizo suyo el discurso del Che Guevara de la década de los 60, que había que inundar las Américas de droga. Bueno. Segundo elemento, narcotráfico, es gravísimo. Y el tercer elemento en este tema donde hay traición, hay narcotráfico, es un elemento en el cual hay absoluta falta de honestidad en el liderazgo. Tiene que haber un líder opositor que sincere la política. Y eso está pasando en Venezuela, está pasando en Bolivia, está por reproducirse en el Ecuador. O sea, los líderes de oposición se acomodan al sistema y tratan de luchar en ese sistema y terminan siendo consumidos por el sistema o parte del sistema del que se benefician de manera importante. Mire los líderes de oposición de Venezuela, ¿quién ya confía en ellos? Mire el presidente interino de Venezuela o el presidente legítimo de Venezuela, al que tanto hemos alentado y respaldamos durante casi 2 años. ¿Cuál es el nivel de credibilidad que tiene hoy día? Y está listo para ser limpiado en semanas en la elección que le está haciendo el dictador. Ya vamos a hablar sobre eso y me gustaría que repitiera eso cuando hablemos de Venezuela. Vamos a terminar con Perú, porque quisiera, ya hablamos de Bolivia, porque quisiera que me hablara quién es por ahora, no sé durante cuántos días, el nuevo presidente de Perú, Sagasti. ¿Y qué pasa en Perú, que ya tienen 3 presidentes en cuestión de una semana? Bueno, se llama inestabilidad política generada por un factor externo que es el castrochavismo. Mire, en las Américas nada pasa en la política interna de los países sin que esté metido el castrochavismo. ¿Qué es lo que hace el castrochavismo? El castrochavismo busca temas internos, problemas que siempre existen. En Chile el tema económico, el tema de las jubilaciones, usaron el tema de los pasajes en el metro para incendiar Chile. En el Perú ha sufrido un grandísimo encierro y una situación deplorable de descontento por el tema de la pandemia. Ha habido corrupción en la pandemia y ha habido una serie de cosas. Entonces, encima de eso hay prueba de corrupción anterior aparentemente contra el presidente Vizcarra, que el Congreso lo cesa. Y viene ahí el juego político, nombran un presidente que ha durado 5 días, que por excesos en la confrontación ha tenido que cesar, pero esa confrontación, esa reacción popular también es objeto de incentivo. Y después de ese gran desastre que se produce en el Perú, han elegido un presidente de consenso, que es un presidente de transición para hacer una elección que está, el poder tiene que cambiar, el nuevo presidente se tiene que posesionar el 28 de julio en el Perú, que es la fecha del aniversario patrio, y las elecciones son en abril. O sea, el gobierno ese es un gobierno para sujetar la tormenta y a través de un proceso que espero que sea de unidad nacional, tratar de llevar adelante unas elecciones libres y limpias, pero el tema no es ese. El tema es el ambiente político en el que están llevando elecciones al Perú, donde los candidatos o él o la candidata del castrochavismo, que ya vamos a ver, ha de venir a decir que hay que romper el sistema, que esto es pura corrupción. El discurso que se usó el año 2003 en Bolivia, el discurso que se usó el año 99 en Venezuela,
juro sobre esta moribunda constitución, hay que acabar los partidos políticos, hay que cambiar todo, que empieza siendo un discurso populista y termina instalando una dictadura. Okay. El tema del Perú es muy importante porque durante los 20 años de este siglo, el castrochavismo ha metido la mano en el Perú, pero no ha logrado establecer un gobierno castrochavista. Lo más que ha logrado son alianzas, como el caso de Ollantumala, como el caso de Toledo, alianzas estratégicas, pero no ha controlado el poder. Está yendo tras el control del poder de uno de los países que se le ha mantenido al margen. Pero, Berzaín, las protestas y enormes protestas y grandes, uno las ve en todo el mundo. Hay protestas hasta en China, hay protestas en Rusia, que son dos dictaduras terribles, ¿no? Pero hay protestas en Alemania y resurge el nazismo en Alemania. Hay protestas en España, hay protestas en todas partes, hay protestas en los Estados Unidos que recuerdan las protestas de los años 60. Eso no puede ser todo el castrochavismo. ¿No será que en esta crisis que vive el mundo, ¿no?, todavía los dirigentes, al igual que nosotros los dirigidos, no estamos todavía conscientes de esa crisis, de esos cambios que ha producido esta crisis tan enorme, esos cambios que está viviendo el país? Y es por eso que la gente está esperando, añorando, la gente normal y corriente, a un dictador, a un líder fuerte, que haga lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no?, que es ver, bueno, qué es lo que está pasando, a quién debo apoyar, que beneficie mi vida cotidiana. ¿No será un poco eso? Hay un elemento muy grave que es el síndrome postraumático universal que sufre usted, yo y todo el mundo con este trauma que no pasa, que es la pandemia del coronavirus. Eso ha generado niveles mucho más grandes de desempleo, de necesidad, de pobreza, de descontento social. La América Latina tiene una pérdida generalizada del Producto Interno Bruto, salvo Brasil y Uruguay, y un poco México. El resto de los países están técnicamente liquidados. Pero mire cómo no hay ese nivel de protesta violenta y criminal en la Argentina, que está controlada y alayada por un país, por un gobierno que pertenece al castrochavismo. Hay protestas en la Argentina, pero no tienen el nivel de agresión, de preparación y de criminalidad que han tenido, por ejemplo, protestas en otros lugares que desestabilizan gobiernos. Lo único que yo estoy pidiendo, sin afirmar nada absoluto, es que cuando ustedes vean en América Latina fenómenos como el de Chile o como el del Perú, o como el que se producía con los bloqueos de caminos contra el gobierno interino en Bolivia hace unos meses, traten de mirar la mano que moviliza eso y van a encontrar el Foro de Sao Paulo y el castrochavismo. O sea, protestas hay en todas partes, pero aprovecharse de esa protesta para hacer de la protesta un mecanismo de destrucción del sistema, ahí es cuando interviene este proyecto que es transnacional y que es muy grande. O sea, eso ha pasado empezando el siglo. El siglo este empieza con la alianza de Chávez y Castro y lo primero que vemos es caer un presidente en la Argentina, el Azúa. Después derrocan un presidente en Bolivia. Antes de eso derrocan el presidente Mahuad en el Ecuador. Después derrocan al presidente Gutiérrez en el Ecuador. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por lo menos observemos en los fenómenos locales que se presentan los factores recurrentes que permiten, a través del mecanismo básico de la ciencia, que es la observación, la verificación de los hechos, lo que se está repitiendo, y vemos recurrentemente una mano transnacional, además confesa. Yo lo invito a mirar un video que tengo aquí que usted lo podrá encontrar, donde el dictador venezolano Maduro felicita al pueblo peruano por su movilización y lo insta a seguir adelante a efecto de recuperar su libertad en democracia. Ahí está. Si usted visita mi cuenta de Twitter va a ver, tiene centenas de repeticiones, de retweets, porque es increíble cómo la conspiración transnacional ya es pública. ¿O no se acuerda de la brisita bolivariana que cantaron el año pasado, apenas produjeron el golpe de Estado contra
el presidente del Ecuador y se desestabilizó Chile. O no se acuerda o no ve cada tantito desde Venezuela y desde Cuba cómo están señalando a Colombia para respaldar cualquier acto criminal que se cometa allá, incluido el encarcelamiento del expresidente Uribe, que ha sido una maniobra también castrochavista. O sea, el problema que está pasando en América Latina es que por razones nacionalistas y seguramente de interés político nacional, estamos incumpliendo, estamos fallando en el elemento principal de una confrontación, que es el reconocimiento y la descripción exacta del enemigo. Están viendo enemigos locales, están creando adversarios locales, cuando el enemigo es transnacional, se llama castrochavismo, está liderado por Cuba, está operado por Venezuela, está sostenido por el dinero del narcotráfico y el terrorismo, y opera a sus anchas con careta política. Vamos ahora a Venezuela. Hay mucha gente que dice que no van a intervenir los norteamericanos a menos que le coloquen unos misiles en Falcón que pudiera llegar a territorio norteamericano. Eso por un lado. Y que los musulmanes, ni los chinos, ni los rusos van a hacer semejante cosa, porque eso sería una guerra. Eso por un lado. Y por otro lado, dicen que tampoco va a caer el narcorrégimen, porque los primeros que no se unen para que acabe el narcorrégimen son los principales dirigentes de la oposición, que están pensando en el llegar al poder y no en acabar con la narcodictadura. La prioridad es llegar al poder. Usted desde afuera y conociendo la situación venezolana y latinoamericana, ¿piensa que eso es verdad? ¿Que no cae la narcodictadura por una lucha, porque no está unida los principales dirigentes de la oposición y no hay intervención militar a menos que el pueblo norteamericano se vea en peligro con un misil? Mire, olvídese de la intervención militar, ya hemos hablado de eso. Eso no va a haber. Porque quien tendría que pedir ayuda militar bajo su mando es el presidente legítimo Guaidó. Le estamos sugiriendo eso hace casi 2 años y no lo ha hecho y no lo va a hacer. Un presidente que no ha formado gobierno, un presidente que no ha establecido un gobierno real, teniendo el reconocimiento de casi 60 países en casi 2 años, no lo va a hacer. Para describir lo que está pasando en Venezuela, yo quiero usar el ejemplo boliviano. Perdone. ¿Y por qué usted afirma que no lo va a hacer? Porque no lo ha hecho casi en 2 años, ¿por qué tendría que hacerlo ahora? O sea, lo más que ha hecho Guaidó ha sido volver a Venezuela al TIAR, pero después se ha negado repetidamente a poner en acción el TIAR. Hemos escrito documentos, cartas, columnas, mensajes, tweets para pedirle al presidente Guaidó que pida la conformación de una fuerza de tarea multinacional bajo el mando del presidente Guaidó, para que no haya ruptura de la soberanía, no para hacer una guerra, sino para crear la amenaza creíble contra un dictador que está enjuiciado bajo la Convención de Palermo y que tiene $15 millones de premio por su captura. O sea, no lo va a hacer. Ojalá yo esté equivocado, pero deseo estar equivocado. Pero la realidad objetiva, de nuevo, Napoleón, usted no puede hacer análisis sin observar los datos de la realidad. Y en la realidad objetiva no hay nada que indique que el presidente Guaidó, que está ahora bajo la amenaza en semanas de una elección parlamentaria con la cual la dictadura lo va a desconocer absolutamente, con el respaldo de muchos países a nivel internacional, liderados por la Argentina seguramente, ya lo verá usted, vaya a tomar una decisión. Pero yo iba a responder el fondo de su pregunta, en sentido de que para eso hay que usar el ejemplo boliviano, el penoso ejemplo boliviano, en el cual el pueblo boliviano ha sido objeto de traición, ha sido objeto de una emboscada y ha sido entregado a la dictadura, sabe Dios por cuánto tiempo. ¿Cuáles han sido los errores, cuáles han sido los datos de la realidad, los crímenes que se han cometido para permitir que en Bolivia, una vez que salió el dictador, la dictadura se quede y regrese la dictadura completa?
Primero, una oposición funcional dividida, pensando en el poder en vez de pensar en el país. No han entendido nunca y no entienden, como no entienden los líderes venezolanos, que la disputa en este momento no es ideológica, que el eje de confrontación no es derecha-izquierda, no es socialismo-capitalismo. El eje de confrontación es dictadura, usurpación, libertad, democracia. El eje de confrontación no tiene nada que ver con posiciones partidistas, programáticas, ni siquiera ideológicas. Es un eje de confrontación existencial hacia la existencia de una nación, de una república con libertad, hace a la vida misma de los ciudadanos, y eso no lo han entendido los opositores funcionales ni el gobierno interino de Bolivia, y no lo entienden desde hace años los líderes de la denominada oposición venezolana. ¿Y por qué ellos no los llama opositores funcionales como si los llama a los bolivianos, siendo que se está repitiendo lo mismo? Bueno, los datos de la realidad, usted ya lo ha dicho, son opositores funcionales, pero además de eso son un gobierno legítimo. Y Yanine Áñez tenía la ventaja sobre Guaidó, que controlaba efectivamente el Estado. Peor crimen. Guaidó no controla efectivamente el Estado, pero es un presidente reconocido por casi 60 países. Y está repitiendo todo lo que ha llevado a Bolivia muy rápidamente, en menos de un año, al retorno pleno de la dictadura. O sea, el tema, ¿por qué no sucede esto en Venezuela? Porque en Venezuela es más importante la división, la pelea y la repartija de lo que hay entre el G4, que antes era la MUD, y la pelea entre los líderes que están en el G4 y los que están fuera del G4. Nunca han sido capaces de formar un gobierno de unidad nacional o un bloque de unidad nacional para ejercer el gobierno y acabar con la usurpación. O sea, en Bolivia hemos fracasado por la traición de los líderes y del gobierno interino que debió ser de transición, y en Venezuela están fracasando porque el liderazgo del gobierno legítimo y de la oposición permite la permanencia y la prolongación de la usurpación y de la dictadura. Resumen, las dictaduras permanecen porque los líderes de la denominada oposición no hacen lo que deben y no están a la altura de la historia. Dentro de unas horas voy a conversar con el más alto ejecutivo que estudia las manifestaciones, las protestas que hay a lo largo de cada mes en Venezuela. Y la enorme mayoría de la gente está en la calle protestando, la enorme mayoría de la gente que está en la calle protestando, que es mucha, por cierto, en todo el país, es por servicios públicos y no por llamados de dirigentes de oposición, no para protestar por el narcogobierno y nada de eso. Porque además no creen, no hay un líder de oposición importante. ¿Por qué? Piensa usted. Porque se ha perdido la credibilidad, porque los pueblos son inteligentes, porque el pueblo es el que paga el precio. El pueblo boliviano hoy día es el pueblo que está en crisis económica, en pobreza, en necesidad y sometido a la amenaza del narcotráfico, y además con su vida amenazada por una dictadura que se va a ir asentando violentamente bajo el sistema de represión castrochavista. El pueblo venezolano, ¿para qué le describo yo? Es el pueblo que no tiene comida, que no tiene salud, que está en crisis humanitaria. El pueblo al que el sistema castrochavista en Venezuela utiliza para crear una presión extraordinaria sobre los países de la región, haciendo esta forzosa migración, esta migración que ha generado una crisis humanitaria, sobre la que podemos hablar otro día y que no es otra cosa que el marielazo del siglo XXI. Han repetido la técnica y la estrategia del Mariel que utilizó Castro contra Estados Unidos y la están usando exitosamente contra todas las Américas. Entonces, en ese escenario, el pueblo es la víctima. Yo a veces aclaro cosas en las redes cuando dicen es que los pueblos merecen, es que los pueblos no son los culpables, los pueblos son las víctimas. El pueblo venezolano es la víctima de una dictadura usurpadora intervenida transnacionalmente
y es la víctima de un liderazgo interno que no logra la unidad para sacar esa usurpación. Entonces, en esa dinámica, como el pueblo es víctima pero no es tonto, no cree pues en los líderes. No cree en líderes que por años han ido haciendo el juego de sacar a la dictadura, y cuando han tenido la oportunidad, han controlado la asamblea, han podido formar un gobierno de unidad nacional y cesar la dictadura, no lo han hecho. Y no es Guaidó, Guaidó son los 2 últimos años. Y los presidentes de esa asamblea mayoritaria antes de eso, ¿por qué no han sacado leyes que pongan subjúdice al dictador y han tomado medidas enérgicas internas que acaben con la usurpación? Igual han terminado en el exilio. Hay otros que no, otros que sí, pero hay ahí una, por acción o por omisión, de buena o de mala fe, han contribuido a la conservación del sistema dictatorial de usurpación, y el pueblo, y esto es lo grave, ya empieza a presumir la mala fe de esos líderes y por eso no los respalda. Y para terminar, y por partes, por favor, por separado, ¿cuál es la salida, primero para Bolivia, segundo para Perú, y tercero, cuál es la salida para Venezuela? Empecemos por Bolivia. Para los tres, identificar el adversario. Si los bolivianos, los peruanos o los venezolanos creen que lo que están sufriendo es un problema interno, están equivocados. Ahí hay una intervención castrochavista. Ese es el foro de Sao Paulo, creado por el G2 cubano, es la mano criminal con soporte del narcotráfico, el terrorismo, con presencia de las operando internamente. O sea, primero la identificación del adversario para los tres. Ahora, en el tema boliviano, lo que queda es, ojalá los opositores funcionales vayan por el camino de dejar esa posición y renunciar. Mesa, Camacho, Quiroga, Chin, todos los que han sido candidatos tienen que dejar de atribuirse un liderazgo político que no tienen, con el cual han traicionado y han emboscado al pueblo boliviano. Tiene que haber una profunda renovación, de verdad, en función del movimiento cívico y de los partidos políticos, con un solo objetivo: formar un bloque de unidad antidictatorial. No es para que aparezcan 20 partidos políticos, hay que formar desde la resistencia civil un bloque de unidad con liderazgos locales, con liderazgos departamentales, que no sea una cuestión ideológica, político-partidista. Es la dictadura versus la democracia. Es la dictadura del narcoestado castrochavista del movimiento al socialismo de Evo Morales versus la república y la nación boliviana. Si entendemos eso, vamos a tener una opción, y en el camino hay que demostrar el fraude electoral y hay que demostrar que el padrón electoral de Bolivia tiene una alteración de cerca de 1.200.000 a 1,5 millones de fantasmas, que son el 20% del padrón electoral. O sea, si eso no se toca, si no se cumplen estos elementos que le he mencionado, vamos a seguir yendo en Bolivia a elecciones en dictadura y va a seguir ganando gloriosamente el MAS, simulando una democracia que no existe. Eso es Bolivia. En el tema del Perú, las condiciones son mucho mejores, porque el Perú no está bajo control del castrochavismo, hay penetración, hay desestabilización. Los líderes políticos de la democracia del Perú deberían tener la energía y deberían tener el desprendimiento de crear un bloque de unidad nacional para reconstruir, para reforzar la democracia en el Perú, identificando adecuadamente al adversario, señalar cuál es la penetración castrochavista y defender su democracia. Para ganar la próxima elección todavía lo pueden hacer. Eso es lo más fácil, pero necesita algo que al parecer los latinoamericanos no sabemos hacer: unidad. Porque cuando nos juntamos 4 latinoamericanos, hacemos 5 partidos políticos y tenemos 6 candidatos a la presidencia. Entonces es gravísimo y nos pasa a todos. Y en el tema de Venezuela, yo creo que lo de Venezuela es de la mayor gravedad. Y es de la mayor gravedad porque el gobierno legítimo ha caído en el juego, en la trampa de la dictadura. Y eso es muy complicado.
Yo creo que ahí la recomendación es, de nuevo, identificar al enemigo, tratar, aunque sea tarde, de llevar adelante un proceso de unidad y a través del presidente legítimo, en el tiempo que le quede, pedir la conformación de una fuerza de tarea multinacional para cesar la usurpación, empezando por el concepto de la amenaza creíble. No esperen una intervención extranjera, que yo no creo que va a pasar. Bueno, interesantísimo todo lo que usted está diciendo y el panorama que nos dio de América Latina y la exigencia que debemos tener a la unidad de los verdaderos luchadores, no por conseguir el poder, sino para llegar al poder en todo caso, ¿no? Para sustituir a esas dictaduras y hacer un gobierno donde se luche contra el hambre, se luche contra la desnutrición, se luche contra servicios públicos que no funcionan. De verdad que muchas gracias y tengo que entender, o lo entendí mal, que lo fundamental para el primer paso es la unión, aunque nos llevemos mal, aunque usted tenga críticas serias contra mí, pero primero es acabar con la dictadura. La unidad de fuerza, la unidad de existencial, ¿sabe? Los países van a desaparecer de cómo los hemos conocido. Bolivia ya no es una república, Venezuela tampoco. Venezuela tiene una crisis humanitaria, Bolivia y Venezuela son narcoestados. El Perú tiene una consistencia mucho más sólida, el Ecuador está amenazado con que regrese la dictadura por la vía electoral. En ese tipo de situaciones lo que es necesario es la unidad, que no es una unidad ideológica, es una unidad existencial para defender la forma de vida que se llama democracia o recuperarla en el caso de Venezuela y de Bolivia. Y ese proceso de unidad tiene que ser entendido como un proceso para llegar al poder, para hacer un gobierno de transición. No va a llegar para gobernar. Imagínense que un proceso de unidad mañana se conforma un gobierno en Venezuela. Ese gobierno no tiene posibilidad alguna de llevar adelante un plan de gobierno que no sea de transición. Tiene que restaurar la libertad y los derechos humanos. Tiene que restaurar la vigencia de la ley. Tiene que restaurar la división e independencia de poderes. Tiene que restaurar la república. Tiene que restaurar un sistema adecuado de economía. Tiene que restaurar la libre organización política. O sea, la agenda de los próximos gobiernos, de los gobiernos que vienen después de las dictaduras castrochavistas, es un plan que está predeterminado por la historia. Ahí no hay ni derecha ni izquierda. Es un plan de restauración nacional, es un plan de recuperación de la democracia y de la república. O sea, ¿de qué estamos hablando? La unidad es muy sencilla. Lo que no permite la unidad es o las figuraciones personales o la corrupción. Y eso es algo que hay que empezar a identificar, porque cuando usted propone unidad y hay gente que no quiere, hay que formarla en las filas de la dictadura. En Venezuela, por decirle, en Bolivia, para hablar de mi país, Mesa, Yanine, Quiroga, Camacho, están en el grupo de la dictadura, son operadores de la dictadura, que no vengan a decirnos que son opositores. Identifiquen ustedes a esa gente en Venezuela y hay que ponerla masivamente en la posición de sostenedores de la dictadura y de parte de la dictadura. Okay. Aquí solo hay dos posibilidades, o blanco o negro, o libertad y democracia con república y unidad nacional, o la dictadura castrochavista de intervención con el narcoestado. De verdad que muchas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, uno de los intelectuales más respetados de América Latina, ha tenido los puestos, excepto el de la presidencia, los puestos más importantes en su país, Bolivia, cuando había una democracia. Muchísimas gracias, siempre es grato escucharlo, ¿sí? Gracias, Napoleón, muy gentil. Es un honor. Gracias.